Muy buenos días, gente. Estamos en Hong Kong. Hemos llegado a Hong Kong, uno de los lugares más fascinantes y contradictorios del mundo. Aquí conviven rascacielos infinitos y templos antiguos, mercados tradicionales y una de las economías más potentes del planeta. Hong Kong es el ejemplo perfecto de un país, dos sistemas, un sitio donde la historia, la política y la vida cotidiana se cruzan constantemente. En este vídeo vamos a descubrir qué ver, qué comer y cómo se vive realmente aquí, desde dentro. Ya estamos por fin dentro de Hong Kong después de pasar el control de pasaportes. Esto es como otro país completamente diferente a China. Tienen otra moneda, otra política, tienen el control de pasaporte también, hay que pasar la frontera. Incluso tienen también otro idioma, porque aquí hablan el cantonés y en China hablan el chino mandarín. Así que el idioma es parecido, es muy parecido, pero no es el mismo idioma. Cogemos ahora el autobús para buscar nuestro hotel. Empezamos ya nuestro viaje aquí en Hong Kong. Hemos comprado nuestros tickets de autobús, pero para encontrar el autobús es un sistema bien extraño. Había como una cola gigante. Los autobuses también son grandes porque muchísima gente quiere coger el autobús. Así que no estaba nada claro qué cola teníamos que coger y al final hemos encontrado nuestro autobús. Muy bien, estamos en Hong Kong ya, por fin. Vamos al autobús y vamos ahora a los platos. Ya hemos dejado todas las cosas en el hotel y ahora vamos a buscar un restaurante y luego vamos a empezar a explorar Hong Kong. Hemos encontrado este sitio en el que ofrecen dim sum, que es lo típico aquí en Hong Kong. Vamos a probar a ver qué tal está. Tiene buena pinta, está lleno el sitio y todos los sitios que están llenos normalmente es buena señal, así que vamos a probar. La verdad es que huele muy bien, tiene muy buena pinta. Hemos pedido esta especie de intestinos de cerdo, me parece que son. No lo sé muy bien, fijaros. Extraño. Y esto sí que está bueno, ¿eh? Estos dumplings tienen como muchas verduras, champiñones y tal, y lo mezclas con la salsa de soja y está bastante bueno. Tenemos también manitas de pollo. No me había dado cuenta de que eran las pezuñas del pollo. La salsa está buena, es igual que la salsa esta, es como muy todo hueso, no tiene carne, no está mal, ¿eh? Muy gelatinoso. Hong Kong es la ciudad con el mayor número de rascacielos del mundo. Y eso se puede ver cuando llegas, está todo lleno de rascacielos. Muchos de los que hemos visto están en mal estado, no son rascacielos modernos, son bastante antiguos y además se conservan bastante mal, o los tienen bastante mal conservados, son súper estrechos la mayoría de ellos. En Hong Kong mucha de la gente vive en habitaciones minúsculas porque no hay espacio para todo el mundo. Los alquileres deben de ser bastante altos, hay mucha gente que vive en cápsulas de 5 metros cuadrados y es realmente impresionante. Nuestro hotel, por ejemplo, es una habitación muy pequeña también y te da la sensación esa de agobio de estar en una cápsula súper pequeña y pensar que hay gente viviendo así durante años, porque al final nosotros estamos solamente 3 noches, tiene que ser un agobio bastante grande. Y otra cosa también de Hong Kong, una ciudad en donde hay muchas zonas verdes, es como el 70% algo así de la ciudad son zonas verdes, así que aunque esté tan aglomerado, hay todavía espacios, hay parques que hacen que sea una ciudad en la que no todo es asfalto.
Así que es una ciudad con muchísimos rascacielos y con muchas zonas verdes también. Durante los siguientes días vamos a ir a explorar esta ciudad y a ver qué nos ofrece Hong Kong. Vamos allá. Muy buenos días, Sandra. Hoy vamos a Hong Kong. Vamos al pico de Victoria, parece que es el pico más alto de la isla de Hong Kong y para ello tenemos que coger una especie de funicular, así que eso, vamos allá. Hemos llegado ya al pico de Victoria, el pico más alto de la isla de Hong Kong, y desde aquí se puede ver toda la ciudad y lo más impresionante es la de zonas verdes que hay. Hay muchísimas zonas verdes, pero no se pueden construir en ellas porque es una zona muy empinada. Cuando subíamos con el tranvía se podía ver lo empinado que era. Se puede ver todos los rascacielos que hay, una ciudad muy condensada con muchísimos rascacielos, pero también con muchísima naturaleza. Estamos en el Pico Victoria, el punto más alto de la isla de Hong Kong y uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Desde aquí arriba se entiende por qué este lugar fue tan importante. Durante la época colonial, el pico era una zona reservada a las élites, tanto por su posición estratégica como por el clima más fresco y la vista privilegiada sobre el puerto. Hoy, el Victoria Peak es el mejor mirador para observar la inmensidad de Hong Kong, una ciudad vertical, densa y en constante movimiento, donde el mar, la montaña y los rascacielos conviven en muy pocos kilómetros cuadrados. En nuestro intento por mostrar todas las caras de Hong Kong, dejamos por un momento los rascacielos y el ritmo frenético de la ciudad para visitar el templo de Man Mo, un lugar tranquilo y lleno de historia, donde la Hong Kong más espiritual y tradicional sigue muy presente. Hemos llegado ya al templo de Man Mo, es este que tenemos aquí. Fue un templo construido en el siglo XIX por comerciantes chinos y este templo venera al dios de la literatura y al dios de la guerra. En su interior lo más famoso que hay o lo más simbólico que hay son las espirales de incienso que están en el techo. Todo el templo está lleno de ese humo del incienso. La creencia es que ese humo te lleva a la oración, es decir, te lleva como una especie de nirvana. Para seguir descubriendo todas las caras de Hong Kong, nos dirigimos ahora al barrio de Soho. Para llegar hasta allí subimos por las escaleras mecánicas más largas del mundo. Un sistema único que cambia de dirección según la hora del día. Por la mañana bajan para llevar a la gente al trabajo y por la tarde suben para facilitar el regreso a casa. Este barrio representa otra Hong Kong muy distinta, una zona donde se concentran muchos expatriados, bares y restaurantes, y donde la ciudad se relaja y sale a disfrutar cuando cae la noche. Estamos ahora en las escaleras automáticas aquí en Hong Kong, que son las más largas de todo el mundo. Seguimos en las escaleras automáticas, no se acaban nunca, hay una tras otra, la verdad es que es larguísimo. Hemos subido hasta arriba con las escaleras automáticas, la verdad es que es súper largo, pero ahora tenemos que bajar abajo. En plan, tenemos que bajar por las escaleras normales porque no hay escaleras automáticas para bajar hacia abajo. Es lo que toca ahora. Después de recorrer Hong Kong, queda claro que es una ciudad imposible de encasillar. No es solo moderna ni solo tradicional, no es solo Asia ni solo Occidente, es muchas cosas a la vez, y quizá por eso resulta tan difícil de entender desde fuera.
En el próximo capítulo seguiremos explorando Hong Kong, descubriendo nuevas zonas y profundizando un poco más en esta ciudad tan compleja y fascinante.